Muy buenas videolookers, pues nada, hoy os traigo un nuevo formato de vídeo. Quería empezar a hacer unos pequeños tutoriales sobre escritura de guión, que creo que pueden ser muy interesantes. Primero de todo decir que yo no soy ningún gurú ni ningún maestro del tema, pero sí que me gustaría compartir algunas cosas que a mí me funcionan a la hora de escribir guiones y que espero que de alguna manera también os puedan ayudar a vosotros a desarrollar vuestras ideas. Así que bueno, empezaremos con estos nuevos tutoriales. Espero que os gusten. Nos vemos en un segundo. Sara Lucas. Muy buenas, pues vamos con este tutorial sobre trucos para escribir un guión, que yo creo que puede ser muy interesante para aquellos que estéis ahora mismo un poco así pensando o plantearos el hecho de escribir un guión, ¿vale? Primero de todo, es súper importante que tengamos claro cuál es el concepto o la idea que queremos desarrollar, ¿vale? Esto es principal, esto es lo básico, ¿vale? Si no sabemos qué historia queremos contar, mucho menos la vamos a poder desarrollar. Hay veces que a mí también me ocurre, ¿vale? Que, bueno, te apetece escribir un guión, pero estás como súper bloqueado y no se te ocurre ningún concepto o no tienes ninguna idea interesante que, digamos, te lleve a escribir ese guión. Para eso, ¿vale? Para empezar, como os digo, necesitamos el concepto y la idea. Si lo tienes claro, perfecto. Y si no, bueno, toda una serie de tips que a mí me funcionan muchas veces para salir de este desbloqueo, digamos, de ideas. Una de ellas, por ejemplo, es súper sencilla, que es simplemente leerte las noticias, ¿vale? Parece una estupidez, pero os voy a poner un ejemplo. Yo el otro día, por ejemplo, estaba leyendo las noticias y apareció una noticia muy curiosa sobre un chico que, haciendo submarinismo, encontró una GoPro, ¿vale? Ahí en el mar, ¿vale? Mientras estaba haciendo fotos a los peces, pues de repente se encontró con una cámara GoPro. Lo curioso del tema es que al sacar la cámara y al ver el contenido de esta cámara, bueno, pues había una pareja que parecía ser que estaba de vacaciones y estaban grabando una especie como de videoblog. Digamos que eso le ayudó al muchacho que encontró la cámara a localizar a los usuarios en las redes sociales y de alguna manera devolverles la cámara. Explicado así, parece una historia muy tonta, pero el hecho de encontrar una GoPro en un sitio extraño que contenga cierta información que, digamos, en este caso, pues simplemente eran unas vacaciones románticas de una pareja, pero el contenido de la cámara podría haber sido otro y la historia podría haber sido mucho más interesante. Esos son un pequeño ejemplo de las noticias que os podéis encontrar en los diarios, ¿vale? Noticias mucho más macabras, por supuesto, y otras también curiosas. Y bueno, lo único lo digo porque a veces repasando las noticias, como os digo, os podéis encontrar con un concepto o una idea que de alguna manera os llame la atención, como fue en mi caso, ¿vale? Y que eso luego os ayude a incorporar ese concepto, esa idea, a lo mejor en alguna que ya estéis desarrollando o que sea el punto de inicio de una nueva historia. Luego también, otra cosa que yo siempre recomiendo es mira en tu biblioteca o en tu librería, en casa. Yo estoy convencido, a mí me ha pasado muchísimas veces que tengo, como en esta gran librería que tengo aquí, tengo muchísimos libros que me leí hace mucho tiempo, incluso algunos creo que ni he leído todavía. Y bueno, si rebuscamos un poquito ahí en la librería, estoy convencido de que podéis encontrar muchos libros, como os digo, que a lo mejor no habéis leído, que os puedan llamar la atención, o algunos que a lo mejor habíais leído pero que no recordabais y que en el momento de verlos os venga a la memoria y podéis volver a refrescar un poco vuestros conceptos o vuestras ideas. Luego también tenemos pues series, etcétera, ¿no? La propia televisión a veces, ¿no? O cualquier canal de streaming que podáis ver como Netflix está cargado de una biblioteca enorme, como os digo, también de series y películas que a lo mejor podéis revisionar y descubrir nuevas ideas y nuevos conceptos que podáis desarrollar. Perfecto. Una vez, como os digo, que ya tengamos nuestro concepto, nuestra idea, ¿vale? Pasamos al siguiente paso, que es desarrollarla. Vale, para desarrollarla es muy sencillo, vamos a tener que estructurarla, ¿vale? Entonces, para ello, yo siempre recomiendo utilizar la estructura aristotélica de toda la vida, que es muy sencilla y es básica y la podemos ver en cualquier película que podamos ver hoy en día y que funciona a la perfección, ¿vale? ¿Cuál es esta estructura? Muy fácil. Vamos a coger nuestra historia, nuestro concepto, nuestra idea y lo vamos a desarrollar en 3 actos, en 3 partes. Planteamiento, nudo y desenlace, ¿vale? Eso es primordial. El planteamiento. ¿Qué vamos a hacer en el planteamiento? Pues muy sencillo. Lo que vamos a intentar es explicar nuestra historia, qué es lo que queremos contar, ¿vale? Para ello, lógicamente, como en cualquier historia, vamos a necesitar unos personajes, que de eso si queréis es otro campo que podemos hablar en profundidad en otro vídeo, ¿vale? Sobre personajes, arquetipos de personajes, etcétera, ¿vale? Pero lo importante, para un buen guión, cogemos unos personajes, los metemos en el planteamiento, con un buen trasfondo que ayuden a explicar la historia, quiero decir,
nuestro concepto, nuestra idea, va a tener que ocurrir en un tiempo y una época y también en un lugar, ¿vale? Eso, lógicamente, nos va a ayudar también a que el espectador entienda cuál es la historia que nosotros queremos explicar, ¿vale? Por lo tanto, en el planteamiento vamos a esforzarnos en coger a esos personajes, meterlos dentro de un trasfondo, y te digo, lugar, tiempo, época, ¿vale? Y un poco, pues eso, plantear cuál va a ser la historia que queremos explicar. Luego tenemos el nudo. ¿Qué es el nudo? Muy sencillo. Como os he dicho, vamos a dividir la historia en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. Y para empezar con el nudo, vamos a necesitar un punto de giro. Digamos que el bypass entre el planteamiento y el nudo de la historia va a ser un punto de giro. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis un poco cómo funciona esto. Es un ejemplo bastante drástico, pero bueno, creo que así os ayudará a entender un poco cuál es el concepto del punto de giro. Yo cuando estudié guión, uno de los mejores ejemplos que me pusieron fue la película Psicosis, ¿vale? En Psicosis el planteamiento es, tenemos a la protagonista que tiene un amante y para empezar una vida, digamos, nueva con su amante, una vida desde cero, decide robar un dinero en la empresa donde ella trabaja, ¿vale? Y convertirse en una fugitiva, ¿vale? Para huir con su amante y, como os digo, con el dinero robado empezar una nueva vida. Esto la lleva a que, al convertirse en una fugitiva, durante el camino, bueno, pues se encuentre con un policía, etcétera, etcétera, huya sin decir nada a nadie, avergonzada por lo que ha hecho, y bueno, digamos que en su vida, pues para en el motel Bates para un poco descansar y un poco empezar un poco a plantearse cuál va a ser su futuro después de haber cometido este pequeño delito. ¿Cuál es el punto de giro? Pues muy sencillo, un punto de giro muy radical y que creo que es magistral por parte de Hitchcock, y es que, bueno, la protagonista de la historia muere a manos de la madre de Norman, ¿me entendéis? Para los que habéis visto la película. ¿Eso qué hace? Pues bueno, convierte la historia en otra completamente diferente, en el que la hermana de la víctima, junto con la policía, intentan investigar exactamente qué es lo que ha ocurrido con su hermana, por qué ha desaparecido, etcétera, etcétera. Y tenemos el conflicto, ¿vale? Importantísimo. Sin conflicto no tenemos historia. Por lo tanto, el primer punto de giro después del planteamiento va a ser un poco empezar a desarrollar ese conflicto, ¿vale? Los personajes necesitan moverse, necesitamos acción. Sin acción no hay historia, ¿vale? Y para mover a los personajes en acción necesitamos este punto de giro que sea un poco el conflicto de la historia. Como os digo, planteamos la historia, punto de giro, ¿vale? Ocurre algo que hace que los personajes entren en acción y se va desarrollando la acción. ¿Hacia dónde? Hacia el desenlace, que sería el tercer acto y sería el segundo punto de giro de la historia. Finalmente vamos a tener que llegar a un punto en el que los protagonistas o los personajes resuelvan ese conflicto, ¿vale? Durante el tercer acto empezaremos con un punto de giro que será la resolución del conflicto. Puede ser que, en el caso de Psicosis, por ejemplo, posiblemente la hermana encuentra el cadáver de... O sea, la hermana de la protagonista encuentra el cadáver de su hermana, desmantelan a Norman, se descubre todo el pastel sobre la identidad de la madre de Norman, etcétera, etcétera. Y sobre todo importante, durante el tercer acto, después del segundo punto de giro, que será el desenlace de la historia, habría que explicar cuáles son los resultados o cuáles son, digamos, de alguna manera, los efectos de resolver este conflicto para los personajes, ¿vale? En el caso de Psicosis, como os digo, pues la hermana finalmente consigue averiguar qué es lo que ocurre, Norman va a la cárcel, etcétera, etcétera. Creo que esto es importante. Entonces, como os digo, planteamiento, nudo, desenlace. Y para empezar, lo importante es tener el esqueleto, lo que se llama la escaleta, que es simplemente una descripción breve de cuáles van a ser las acciones, ¿vale? Y un poco, pues, el desarrollo de estos actos, ¿vale? Tanto del planteamiento, como del nudo, como del desenlace, ¿vale? Cogeremos el planteamiento, lo escribiremos y lo desarrollaremos en texto, explicando un poco, pues eso, cuáles van a ser las acciones, qué es lo que van a hacer los personajes, dónde se van a mover, si se cambian de un sitio a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco la descripción de qué es lo que va ocurriendo y de las propias acciones. Y por último, una vez ya tengamos la escaleta clara, pasaremos al último paso, que son los diálogos, ¿vale? ¿Para qué sirven los diálogos? Principalmente para dos cosas súper importantes. Una, para el sembrado de información, ¿vale? Necesitamos que los diálogos contengan la información que el espectador necesita para que se entienda la historia y para que empaticen con los personajes. Y, súper importante, los diálogos también tienen que servir para mover esa acción de la que hablábamos antes, ¿vale? No solamente nos podemos basar en lo visual o en lo narrativo, sino que también de alguna manera los diálogos tienen que hacer avanzar la historia, ¿vale? Para mí, uno de los mejores ejemplos de dialoguistas en Hollywood sería Tarantino, porque considero que tiene
los diálogos más originales son unos diálogos que van siempre straightforward, es decir, van al grano y juegan con metalenguaje, ¿no? Con referencias incluso con otras referencias sobre el propio género que estamos viendo en la pantalla o de información que puede parecer como muy banal y muy estúpida, pero que de alguna manera siempre acaba teniendo un hilo conductor hacia la historia de los personajes y, como os digo, avanzan un poco en la acción. Así que os recomiendo que reviséis las películas de Tarantino y os daréis cuenta de los maravillosos diálogos que tiene. Diálogos súper importantes, ¿vale? Los diálogos, como os digo, no tienen que ser descriptivos, tienen que contener la información que el espectador necesita para entender la historia y para que ésta vaya avanzando hacia los diferentes bloques que antes hemos mencionado, ¿vale? Y bueno, súper importante el ritmo, ¿vale? O sea, tenemos que jugar un poco con el ritmo. ¿Cuál es el ritmo de nuestra historia? Esto vendrá marcado por las acciones y los diálogos de los personajes. Y mi recomendación, esto es como un poco, yo siempre lo comparo, hay diferencia, digamos, podemos jugar con diferentes ritmos durante la historia y esto es como cuando vas a hacer bicicleta al gimnasio, que tienes un montón de programas, ¿no? Allí hay programas que son de subida y bajada, otros programas que son más planos y que luego pues tienen un pico al final y luego descienden. Pues esto es un poco lo mismo. Tenemos que nosotros intentar marcar un ritmo, ¿vale? Para que la historia, digamos, tenga una cierta coherencia y para que los que vayan a leerla, los que vayan a disfrutar la historia a través de una película, pues no se aburran, ¿vale? Pero que tampoco no los agotemos con un ritmo constante, ¿vale? Ni que sea eso, que se queden dormidos porque allí pues no ocurra nada, ¿vale? Así que podemos jugar con diferentes ritmos, ¿vale? Como siempre, intentad, pues eso, que tengan cierta lógica, quiero decir, si empezamos muy fuertes, por ejemplo, hay películas de acción que empiezan con un ritmo trepidante en el planteamiento, ¿vale? Pero luego tenemos que dar una pausa, ¿vale? Tenemos que tener una línea de distensión allí para que el espectador se pueda relajar un poco y entrar un poco más en detalle en el trasfondo, en la psicología de los personajes, para luego, si queréis, en el primer punto de giro, volvemos a subir el ritmo, así, durante una escena de acción, etcétera, etcétera. Y vamos jugando un poco con eso, ¿vale? Como siempre, esto dependerá mucho también del género que queramos añadirle a nuestra historia. Lo del género también es otro punto, quiero decir. No os encasilléis en un género, sino que yo casi que os diría que primero, como os decía antes, desarrolléis un concepto o una idea y a partir de ahí busquéis cuál es el género a lo mejor que os apetece explicar, ¿vale? O cuál es el género que de alguna manera va mejor con ese concepto o con esa idea, no al revés, ¿vale? Hay mucha gente que parte de un género y entonces desde un género intenta explicar una historia, pero eso yo a veces creo que nos puede limitar un poco a la idea del desarrollo del guión y no es algo que a mí normalmente me suele funcionar, ¿vale? Yo creo que es mejor, como os digo, tener claro el concepto, la idea, desarrollarlo y luego a partir de ahí buscar un género o subgéneros, que es decir, a veces no todo tiene que ser de un mismo género. Puedes explicar una historia, por ejemplo, de ciencia ficción o con tintes un poco de suspense, pero también añadir un poco de comedia o de drama en función, como os digo, de la historia que queráis explicar, ¿vale? Y nada, chicos, estos son mis trucos que a mí, como os digo, me funcionan a la hora de escribir guiones. Podéis entrar en la página, bueno, en el canal del Videolooking, ahí tenéis varios cortometrajes que yo he escrito, algunas webseries que también tengo por allí grabadas, así que si os apetece también un poco echar un ojo, estáis invitados a hacerlo. Y nada, si os ha gustado este vídeo, si os parece útil, si creéis que estos trucos os pueden ayudar a escribir un guión, pues nada, le podéis dar al like al vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros al canal, que ya sabéis que siempre me ayuda muchísimo a seguir haciendo estos vídeos. Y nada, para mí ha sido un placer, encantado de poder compartir estos tips con vosotros, que como os digo, no son tampoco ningún maná ni ninguna panacea, pero espero que de alguna manera os ayuden y os puedan servir para desarrollar vuestros proyectos. Así que nada, me alegro mucho de veros, chicos. Un beso, Videolookers. Nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, con más noticias, más estrenos de cine, de televisión, de series, Netflix, todo. Y bueno, ¿por qué no? Si os gustan estos tutoriales, pues seguiremos haciendo más vídeos sobre guión y sobre cine. ¿Vale, chicos? Hasta luego. Un beso.